Buenas tardes. Bueno, ustedes dirán por qué he puesto esa música, pero es que el día de hoy estamos renovando algo que quedó hace muchos años, que fue el programa Caja de Cambios, el cual tuve la suerte de producir en Radio San Borja y que duró cerca de 3 años. Lamentablemente, por temas del gremio de transportes que me nombraron secretario técnico de aquella época del Consejo, no tuvo tiempo de renovarlo, pero bueno, creo que es el momento de hacer una nueva aposta. Este programa es Caja de Cambios y creo que el nombre cae al pecho, como se dice en esta coyuntura, ¿no? Tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar nuestra forma de ver el negocio, la forma de actuar con el usuario, la empatía que se está realizando a nivel mundial, la empatía que tenemos que demostrar, no como estos malos comerciantes que hemos visto en Caquetá, ¿no? Que había más de 160 contagiados, que eso le puede pasar a cualquiera, pero no eran conscientes del comercio abierto que se está realizando. José, feliz día a todos los miembros de la empresa Perú que va a Huancayo también. Esto es como una pequeña remembranza al programa, desde el día de hoy ya tenemos nombre, entonces cada vez que pongamos en el Face la programación de Caja de Cambios, y no olvidar que es un programa de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial del Perú, Cotraga Poitque, cuyos ambos gremios que se han fusionado tienen más de 40 y 50 años de actividad en nuestro país. El día de hoy vamos en primer lugar, a dar las condolencias al caso a la familia Sixia, director del gremio, al señor Luis Sixia Vázquez y al otro director muy, muy cercano a nosotros, como es Juan José Sixia Cárpena, por el sensible fallecimiento de la mamá de Lucho, abuelita de Jota, como decimos de cariño, la señora Mechita, que es socia fundadora de Transporte SIVA, que en estos días también ha estado realizando viajes humanitarios y se le da un aplauso, porque toda aquella empresa que realice un viaje humanitario no crean que es un tema de competencia, no crean que es un tema de ingresos altos. Acá es un apoyo humanitario que las empresas deben ser conscientes. Y ayer escuché una frase muy importante de un director: no es momento de competir, después vendrá el momento de competir, es el momento de apoyar. Mario Lobón, buenas noches, un feliz día a al personal y a la persona también de Mario de Transporte Escarpio, y a Pepe Lazarte, gran amigo nuestro, que Andoriña, Taurobús, Pluma, ya no sé cuántas empresas tiene la familia Lazarte, pero todas ellas tratando de ver la formalidad en el transporte en el país. Como reiteramos, las condolencias del caso. Es una empresa que ha sido pujante, luchadora, y siempre, yo soy testigo de este tema, siempre ha estado pensando en la señora Mechita, y también que en paz descanse, gran amigo del transporte, el señor Miguel Segundo, hermano de Lucho. Pero bueno, yo estoy seguro que se van a sobreponer de esta situación. La empresa no para, siguen realizando uno que otro viaje humanitario, y desde ya un abrazo a la distancia, más aún a Jota, gran amigo que está en estos momentos en Canadá y está a punto de ser padre. Eh, Ante todo, y el día es muy importante, Turismo Negreiros, gracias, bendiciones, felicidades, Iván igualmente. El día de hoy es el Día del Trabajo, ¿no? Un saludo y un abrazo a todas aquellas personas del transporte que, como indicaba, para nosotros no existe el día feriado. Al contrario, el feriado es el que más trabaja, donde más se concientizan en dar un buen servicio, de mover la flota. Inclusive hay empresas que desde que se estableció las 00 horas del día 16 de marzo, no han dejado de trabajar, incluyendo con apoyos gratuitos. Nos llamaron inclusive al día siguiente para recoger pasajeros del grupo número 8, y acá gracias a Cromotex, a Móvil, que sin ningún tipo de ingresos apoyaron el traslado del aeropuerto durante varios días a los distintos hoteles de la capital para las respectivas cuarentenas. Pero hay que ver algo interesante, ¿no? Nosotros digo feliz día del trabajo, feliz día del trabajo, uno que otra remembranza histórica de los 8 mártires de Chicago, pero nadie se ha puesto a pensar de dónde viene ese nombre, ¿no? Y es bueno que en este día tal vez le demos 10 minutos, porque leyendo, y me interesó lo que le puso un amigo acá en el Face, Martín, no es el Día del Trabajo, es el Día del Trabajador. Claro, los 8 mártires de Chicago, pero si uno se puede analizar el por qué, le vamos a dar 10 minutos porque todos ustedes son trabajadores, y porque en la placa conmemorativa de esta gesta, que no fue el 1 de mayo,
fue el 4 de mayo. Han puesto, en esta placa, han puesto un rótulo distinto al que está en la placa que dice, en vida te explotamos y ahora explotamos tus memorias, algo parecido, está en inglés. Como dan a entender, los hemos olvidado, en vida explotamos a estos trabajadores que estuvieron en esta gesta, y ahora explotamos la memoria porque nadie se acuerda el porqué de tan importante la fecha, ¿no? Uno a veces confunde, fueron 8 los involucrados en la gesta y por eso las 8 horas, y no es así. Si me dan 10 minutos para luego tocar el tema de transporte es muy interesante porque creo que como trabajadores debemos recordar esa gesta, ¿no? Y todo comienza en 1886, cuando el presidente Johnson de Estados Unidos estableció una norma de trabajo de 8 horas, pero con parámetros muy abiertos que hacía que los empleadores vayan más allá de la norma, ¿no? Parece que fuera la actualidad peruana, ¿no? Una norma y siempre se busca los paralelos, ¿no? Y en Chicago, que era la segunda ciudad más importante de Estados Unidos, el sindicato, que era vinculado al movimiento anarquista, no confundamos con ningún tipo de socialismo, acuérdense que en aquella época eran muy sólidos los movimientos anarquistas que iban en contra del establishment, de la autoridad, de la norma, que querían cambiar el sistema, porque solamente había el mal y el bien, no acá no hay un tipo de doctrina comunista ni socialista. Establecieron que para el día 4 de mayo iban a hacer un movimiento en lo que se llamaba High Market. El alcalde de Chicago incluso lo apoyó. Y siendo ya cerca de las 4 de la tarde el inicio, la policía a las 6 dijo, no, ya se culminó. Y la policía llegó, donde estaban cerca de 50.000 personas, quedaban 20.000, según algunos corresponsales de la época. Y cuando la policía llegó, soltaron una bomba, lo que originó el caos, originó la violencia. ¿Y qué pasó? De todo este movimiento que originó esta trifulca y esta bomba y un policía muerto, agarraron a 8 prisioneros. Ahí están los 8 mártires de Chicago. A 3 les pusieron cadenas entre perpetua y más de 15 años, y a 5 los condenaron a muerte, ¿no? Y de esos 5, uno de ellos, 2 son muy interesantes en la historia, uno de ellos se suicidó 3 días antes para no caer en lo que decía pues la vergüenza, y uno de ellos era periodista, y que fue el periodista que convocó a la reunión un 1 de mayo para que se junten el 4 de mayo. Era el periodista Fischer. Lo interesante de esta historia muy heroica y muy mucha pasión es que hay un homenaje muy hermoso de un corresponsal del Clarín. Y lo he leído, y creo que no hay tiempo, porque es un tema ya de otra oportunidad, pero cuando terminé la lectura de este homenaje, de este corresponsal de Clarín, abajito decía un nombre, era José Martí. Mire, la historia como junta a todos, ¿no? José Martí, héroe de la Revolución Cubana, ¿no? De la gesta de independencia de Cuba. Entonces, creo que ya hemos tocado, hemos aclarado, un feliz 1 de mayo a todos, y se retrocede el 1 de mayo, porque el 1 de mayo comenzó el movimiento social en Estados Unidos con más de 400.000 trabajadores, 200.000 que se fueron a la huelga y 200.000 que amenazaron, ¿no? Esto parece los gremios peruanos, ¿no? Hay unos que hacen el trabajo y otros que amenazan para ver qué les dan. Pero bueno, así fue la historia. Un abrazo a todos ustedes y feliz Día del Trabajador, como decía un amigo mío más adelante, ¿no? Es importante que ya estamos entrando al tema de transporte, a lo que nos gusta, que en nuestro gremio, en las empresas de transporte interprovincial de pasajeros, también ha habido personas que están muy vinculadas, pero muy vinculadas al trabajo, al sindicato, y que ustedes tal vez no sepan la historia, y sería bueno comentarla, porque creo que tenemos 30, 40 minutos para hablar de la temática, que es la ruta corta y su activación en tiempos del COVID. Es un tema muy interesante que trato de visualizar la problemática de la norma anterior, la norma vigente y cómo adecuarla a la realidad y cómo en otros países se ha adecuado sin ningún problema, ¿no? Dentro del transporte interprovincial hay grandes empresas que tienen que ver con el trabajo y esfuerzo de muchas personas, ¿no? Y creo que acá tenemos a muchos ejemplos, ¿no? de familias que están vinculadas
históricamente a sus grupos, ¿no? Acá, por ejemplo, nos saluda Negreros, que su papá en paz descanse, un gran trabajador que formó una empresa sobre una pequeña ruta y se consolidó, se solidificó y hasta llegando a Lima, ¿no? Tenemos a la familia Lazar, que tiene años involucrada en el transporte con su padre y ha consolidado hasta 3 empresas de transporte provincial cuyas rutas van de Tacna a Arequipa y Arequipa a Lima, ¿no? Tenemos a la familia Ormeño, don Joaquín, un visionario que hemos contado algunos de sus tantos anécdotas que hemos contado. Y tenemos a la familia Bárcena, con el señor Navarrete, que es nuestro presidente, que es un hombre que si no llega a las 7:30 es porque pasó algo. El señor llega a 7:30 a trabajar y no para hasta las 6 y sigue trabajando en su casa. Es una persona muy, muy apasionada con el trabajo, ¿no? Pero hay una persona que a veces hemos tenido discrepancias con él, pero también tenemos coincidencias. Y ese señor yo lo felicito y se llama Pastor Flores. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con el Día del Trabajo? Porque tiene que ver mucho. El señor eh, fue uno de los mejores torneros de una minera, la Sauder. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con los movimientos trabajadores? Él fue presidente de un sindicato. Y es un tema muy, muy anecdótico el destino, ¿no? Porque él cuando era tornero en la Sauder, y debido a la pasión que le dio esta profesión, porque en esa época, imagínate, no era tan fácil traer un repuesto y los torneros eran muy valorados por las grandes empresas. Imagínate una máquina que se malogre y se demoraba 3, 4 meses de llegar a Estados Unidos. Y tenía que venir por barco, por la magnitud y porque no había tantas facilidades en el avión en aquella época. Entonces, el señor Pastor, porque era muy bueno en la tornería, los señores de la mina, que eran americanos, dijeron, pero eres muy hábil y tú sabes manejar, ¿y por qué no te compras un ómnibus y haces el transporte personal de Sauder a Marcona? Buena idea. Ahí comenzó don Pastor y hacía su vehículo, su transporte personal, Sauder Marcona. Así empezó Transportes Flores Hermanos. Y por eso que cuando a veces me dicen acá, los grandes, los chiquitos, no, que estás confundiendo formalidad con ilegalidad y es tan mediocre que no puedes llegar a lo que puede hacer otra persona. ¿Te acuerdas que comentamos el ejemplo del señor Ormeño, que comenzó con un camión que fue decomisado en la guerra del 41? O sea, ¿cuál es el no poder, el no llegar? Y lo que es anecdótico y que tiene que ver con el Día del Trabajador es que el señor Pastor fue presidente del sindicato y los ingleses que estaban, o americanos, no sé en eso, si no puedo aclararlo bien, dijeron, por favor, retírate porque me has formado un sindicato y me has hecho la huelga, ¿no? Entonces eso, desde acá un feliz día y un abrazo a don Pastor Flores, que si bien es cierto, hemos tenido discrepancias, muchas coincidencias, y creo que en base a esa confianza tenemos este cargo como gerente del gremio que abarca todas esas empresas, incluyendo la empresa del señor Pastor Flores. Acá un saludo y un abrazo a la ciudad de Tacna. Pero bueno, creo que ya tenemos que involucrarnos en el tema, ¿no? Para que tengan conocimiento, y vamos a tocar un pequeño punto en el viaje humanitario, porque hemos tenido muchas llamadas, hemos tenido algunas, no quejas, pero sí desazón. Vuelvo a poner la frase en el programa, ¿no? Es el momento de competencias. Ya vendrá el momento de la competencia. Inclusive, para que ustedes vean cómo el mundo del transporte va accionando, en Europa y en Estados Unidos ha bajado la demanda. Pero al momento de la apertura, algunos otros países aún, para nosotros es una incógnita que tal vez sabremos el día lunes. Hoy vamos a conversar con México y vamos a conversar con Argentina, pero el día de hoy ha salido en los medios chilenos como a raíz de la entrega de salvoconducto, ya la apertura en los terminales es prácticamente sin la aduana sanitaria. Y el movimiento es fuerte, porque no solamente son los padrones que nosotros hemos establecido, de acuerdo al gobierno, en 167.000 personas que van a viajar, y que bien es cierto, hay otra molestia, porque una que otra empresa, porque no es tan fácil el movimiento con los triajes, con las pruebas rápidas, ha comenzado a desahogar esa presión de los llamados mal caminantes en la ciudad de Lima hacia provincias. Va a haber un momento
como ustedes han visto, que vamos a entrar a fase uno, porque fase uno es transporte personal, sí o sí, porque la agropecuaria, la minera, la pesquera necesitan hacer sus cambios de trabajadores y así como otras empresas. O sea, somos parte de fase uno. Y a su vez, fase 2, que es el movimiento del transporte interprovincial dentro de la frecuencia y condiciones de salubridad que ya está a punto de culminar el formato, que era un formato hasta ayer. Se supone que el día de hoy o el lunes la autoridad nos va a entregar el último bosquejo ya aprobado. ¿Y por qué les comento ante la preocupación de muchos de ustedes cuándo sale, cuándo sale? Lo que pasa es que el día de ayer, en altas horas de la noche, hemos entregado información a la autoridad, porque hay un tema que es todavía un tabú, pero un tabú que tiene que ser lógicamente analizado por MINSA, que es el tema de la ocupabilidad de asientos, que inclusive la IATA, ¿no? Que es la coordinadora de transporte aéreo internacional, viene discutiendo con sus autoridades competentes, que son internacionales también, para que establecer los protocolos en los países, que es la ocupabilidad de los asientos. Acuérdense que ha sido materia de protocolos el distanciamiento, inclusive en el transporte. Sin embargo, y por esto el tema del día de hoy, tenemos que analizar dos temas. Uno, que es la temática de la ruta corta, que no podemos verla simplemente como una ruta interprovincial. Es imposible. Y el otro tema, la ocupabilidad de asientos. Pero antes vamos a veces, a ver si, para no ser educado. Edison, saludos por el día de trabajo, muchas gracias. Budiel, saludos a la familia. Y claro, por caja de cambios, claro, caja de cambios ni la he patentado, porque él me la quiere quitar, ¿no? Pero un día la gente de Motor me dijo, hay que hacer un programa, pero ¿qué nombre tendría? Bueno, caja de cambios, hay que cambiar la mentalidad. No somos, no somos empresas de bajo nivel, no somos colectiveros, somos profesionales en la conducción. Y por eso contratamos conductores profesionales. Desde ahí tiene que cambiar la mentalidad. González, saludos a Turismo Paramonga, que es una empresa líder, perdón, Turismo Barranca, es competencia, que ha sido líder y con algunos cambios empresariales ha sido líder en la ruta Lima-Barranca, ¿no? Y también a Paramonga, claro. Saludos, Denis, Luis, Willy Runner, saludos a Willy Runner. A Cero Juan Cajima de Piura, ¿no? Que están en una situación muy crítica. Y el tema de Piura me asombró. Y por la amistad que tenemos con Piura en el tema urbano y que hemos tratado de consolidar un tema de concesiones que compiten de manera indiscriminada con los colectiveros, con las mototaxis, con las motos lineales. Esa es una aberración, ¿no? El que me diga que no te contagias de una moto lineal está viviendo en otro mundo, ¿no? Pero un jalón de orejas, Juan, a todos los del consorcio, porque hemos visto un video de época de pandemia, o sea, en estos días, donde la gente sube, con todo el respeto, como si estuviéramos en una lata de sardinas. Y yo recomendaría que la empresa y el conductor exijan el cumplimiento de protocolos con sus autoridades. Y si la autoridad, con todo el respeto, es media bestia, disculpe que sea tan duro, ustedes creen su propio protocolo. Porque no puede ser que en ese bus urbano, que si no me equivoco está frente al costado del mall, porque vi las rejas del mall, está cerca de cruzar el puente, no puede subir esa cantidad de gente. O sea, ahí si había dos personas que por desgracia tenían COVID, iban a ser 80, 70 personas que por ahí estaban apiñados. Así que por favor, tratemos de subsanar los errores de la misma autoridad. O sea, si la autoridad no te pone protocolo, es protocolo en salvaguarda de las familias que son parte del país, ¿no? Walter, un saludo, gran amigo urbano, en Atro Perú, claro, ¿cómo no recordar en Atro Perú? Walter siempre nos enseñaba, porque nos enseñaba con su experiencia, el desenvolvimiento de una empresa estatal que nunca debió desaparecer. Y si desapareció fue por el mal manejo del Estado. Que si en Atro Perú se hubiera consolidado y hubiera tenido el apoyo que debió tener, hubiéramos tenido no combis, no autos, porque creo que nadie podría combatir de esa manera desleal. Lamentablemente, malos manejos, el terrorismo que comenzó a eliminar
drásticamente por el mismo sindicato donde habían infiltrados de Sendero Luminoso, originó su debacle, ¿no? Rómulo Quiroz, un buen programa, Rómulo, estaba viendo, solo que mi señora me llamó a almorzar, pero sí me gustó mucho. Recomiendo entrar a la página de Rómulo y que coordine las entrevistas que él tiene con los conductores, inclusive el video que yo he colgado de la capacitación, o más que capacitación, la dinámica que se da antes de un viaje con el tema humanitario, es digno de ver, es digno de orgullo, ¿no? Roger, hola, mi compadre, ¿cómo estás? Eh, claro, tu viejo fue presidente de una compañía de carga, claro que sí, un gran visionario. Y de acá un abrazo a la distancia, Roger, y espero que no salgas por allá, que está el COVID muy agresivo y como siempre también, como tú habrás visto o habrás escuchado, perdón, nuestro programa Caja de Cambios se caracterizaba siempre por la canción de Rainbow, el cual también Roger escuchábamos ese tipo de música, ¿no? Guzmar, feliz día. Arturo Tapia, buenas tardes. Justo vas a tocar un tema que la gente de Ruta Corta ha pedido, ¿no? Arturo Tapia, la señora de Turcasa, los mismos de Soyuz, Paramonga, Epo, Entrafesa, el mismo Línea, El Dorado en su ruta a Tumbes Piura, o sea, la gente de Cusco, los de Sicuani, la gente de la selva, que van de Tarapoto hasta Chachapoya. Si bien es cierto su vehículo, aún no maneja unas condiciones en estos momentos un poco complicadas como el tema COVID, es una empresa que se ha consolidado en bienes raíces porque tiene 6 terminales, y a diferencia de los autos colectivos y combis informales, ellos han acostumbrado a su público a parar en los terminales y a subir en los terminales. Entonces, ellos es un ejemplo también Selvatur, es un ejemplo de orden, a pesar que son varios dueños, ¿no? Ah, que me dice Roger, el tema de los buses y los costos, el desinfectante, lógico, eso va a subir los costos del pasaje, pero también hay que ver que el pasaje tiene que ver con la oferta, porque si no hay muchos pasajeros es un tema complicado. Siempre hemos indicado que recuperar la confianza en el sector es el punto de quiebra en las empresas. Sin embargo, con el video que he visto de Santiago de Chile, me queda un poco como que me rompe el esquema. Porque es lógico, ¿no? Si solamente en viajes humanitarios tenemos 167.000, hay muchas personas que quieren pagar su pasaje, que quieren salir, pero están esperando el momento. Yo tengo llamadas, por ejemplo, hablando del municipal, del ex jugador del Muni, mi amigo Gutiérrez, Pedro Gutiérrez, está en Cusco y quiere regresar, pero hasta el momento no accede a un viaje humanitario y dice, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Pero como ustedes habrán visto, estamos en fase 1, transporte personal, transporte urbano, fase 2, transporte interprovincial. Pero estoy seguro y reitero, señores, la presión es muy fuerte, no la presión económica y tampoco la presión de intereses, es una presión social. Y creo que el ejemplo que estamos viendo no debe pasar. Tenemos como empresas comenzar a apoyar. Y algunos lo están haciendo. Y no lo estamos haciendo más, no se sientan mal, no lo estamos haciendo más empresas porque el mismo Estado no mantiene un orden. Sin embargo, les adelanto que es muy probable, y esperemos que sea así, porque nos han llamado ayer también en horas altas de la noche, que el día de hoy la PCM va a establecer un plan de trabajo que esperemos no lo maneje Indesi, porque sinceramente lo tiene pésimamente mal manejado, para poder desfogar toda esa presión de la población que desea viajar a su lugar de origen, ¿no? Más aún que se acerca el Día de la Madre. Sabemos que estamos en una curva, una pandemia, pero creo que hay que desfogar y apoyar para que esta situación no empeore. Yo estoy seguro que mientras se acerque el Día de la Madre, la presión va a ser más fuerte, ¿no? Oscar, un feliz día a todos los urbanos, un gusto tenerte. Santos, ¿cómo estás? Saluda a tu hermano. Feliz día a a las empresas que hacen, sobre todo Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Lima, Cajamarca, ¿no? Ángel Leona, señora, buenas tardes. No es tarde para todos. Paul Concha Revilla, una de las personas más queridas por
por mi persona, es una persona que tiene bastante conocimiento, nosotros le decíamos nuestro ratoncito de biblioteca, ¿no? Y hacíamos muy buena pareja, porque mientras yo era más proactivo al diálogo, a ver la realidad, Paul era muy meticuloso en que ese diálogo y ese intercambio de ideas no vaya más allá de lo que la norma establece. Una excelente combinación que me gustaría retroceder unos 13 años, ¿no, Paul? Un abrazo a la distancia. Walter Rima, saluda a todas las empresas de Huancayo. Adán Rará, feliz día, gracias a ti también, amigo. Irán Beri, ya vamos a tocar el tema. Unos 40 minutos más, Ridú, amigo del ministerio, saludos. Y José Pedro, saludos a la distancia, amigo dirigente del transporte urbano. Pero bueno, quisiera también, quisiera agradecer a todas las fotos y videos que nos han enviado de estos viajes mercenarios del transporte ilegal, que mientras nosotros tenemos protocolo, nuestros conductores pasan prueba rápida, y hay conductores que no han podido viajar y hemos tenido que cambiarlos porque lamentablemente están contagiados y tienen que pasar a cuarentena, porque el conductor que no pasa la prueba rápida no puede viajar. Y sin embargo, hay estos mercenarios, filibusteros, como pueden decirse, que están realizando el viaje sin ningún tipo de escrúpulo, y más inescrupulosos son aquellas autoridades que dejan pasar. Y no les interesa, y van 12 pasajeros, van 14, van aquí 18, y así vayan con el aforo que dice la tarjeta de propiedad. Es una vergüenza que esté pasando en estos momentos de pandemia. ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿No? Manuel Bustamante, feliz día y buenas noches, amigos, y ya son días de noche. Entonces, bueno, vamos a tocar el tema ruta corta, ¿no? Hacemos un respiro y tocamos el tema ruta corta. Vamos a hacer una breve reseña histórica, porque también es bueno saber desde dónde vienen en el país estos viajes que juntaban dos ciudades. Rubén, saludos. Feliz día. Básicamente, el ejemplo claro del transporte ruta corta nació con el Lima Callao. Y esto es el año 1799, donde el virrey de aquel entonces, si no me equivoco, el virrey de Osorno, propició la creación del primer tren. Intercambio económico, intercambio familiar de dos ciudades importantes. En estos momentos dos provincias, inclusive actualmente dos regiones. Pero luego se van juntando con el tiempo. Ya en el año 1878, un año antes de la Guerra del Pacífico, se da el primer tranvía, el tranvía Lima-Callao. Inclusive lo que tenemos ya base 5 o base 4, porque todo ha sido, el tranvía y el tren iban por lo que actualmente es la Colonial. Lo que tenemos base 5, base 4, ¿se acuerdan de la famosa puerta que estaba en forma de curva, que estaba entre Fawcett y Colonial? Tú pasabas la iglesia de Colonial, el puente, y ahí estaba. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿y eso? Ah, esa es la puerta del tranvía. Tranvía que duró hasta el año 1965, junto a lo que ahora es el famoso barrio Tarapacá, ¿no? Y se llama Tarapacá porque también es interesante, porque luego de la guerra con Chile, saben que perdimos Tarapacá, Arica y Tacna entró un plebiscito. Cuando regresa Tacna al país, para beneficiar a aquellos peruanos que huían de Tarapacá, se les dio estas casas y por eso se llama Tarapacá. Bueno, es un tema histórico que a veces es bueno combinar con el transporte. El transporte está vinculado con la historia, por eso que el Día de la Logística es uno de los días más importantes de la historia de la humanidad, el día de. Oscar Vega, saludos, ¿cómo estás? Y hay que copiar lo de que hace Chile, claro, ojo, hay que copiar, está bien lo que dice Oscar, hay que copiar lo que hace Chile en este tema de las aduanas sanitarias. Pero ahora no es bueno copiar, y les recomiendo que vean lo que hemos puesto en la página, en nuestro Face, donde dice la problemática del día de hoy en los terminales chilenos. No podemos cometer ese error de abrir los terminales y que haya ese caos, que existe ese caos, porque vamos a ser responsables de los contagios. Y sinceramente, hay que coordinar con la policía, hay que coordinar con la autoridad, y que la autoridad sea un amigo, y no entremos en rencillas, porque al final se origina otro caos, ¿no? Bueno, como nos quedamos, estas rutas
estos tranvías, ya el último tranvía, a los que quieren recordar un poco la historia, el tranvía Brade, porque así se llama, fue hecho en Italia, la marca Brade, está acá nomás, en Barranco. Inclusive lo hacen funcionar de vez en cuando. Es un rezago histórico del famoso tranvía Lima-Callao. Y es bueno saber por qué queremos combinar el tranvía en ruta corta entre dos provincias como Lima y Callao con la problemática del transporte de ruta corta. Porque hay que recordar que en el transporte de ruta corta, a diferencia del transporte de larga distancia, tú tienes que beneficiar a los pueblos, a las urbanizaciones, es decir, que están en el camino, imagínense, ¿no? Yo estoy en Mala, están también los maleños, ponte, o estoy en Pucusán, en carretera, y yo no voy a caminar 20 kilómetros para tomar un urbano, ni voy a retroceder 40 kilómetros para tomar uno de origen. Tenemos que ver la realidad del transporte, también llamados cercanías, y a los que están interesados pongan transporte de cercanías y van a encontrar toda una amalgama de características del transporte en Madrid, donde el transporte de cercanía se conjuga tanto en trenes como en autobuses. Pero bueno, mientras no exista el transporte ferroviario, que esperemos se revitalice y se fortalezca, porque fue uno de los transportes más importantes del siglo XIX en el Perú, y que lamentablemente la guerra del Pacífico lo maltrató bastante, ¿no? Gracias, María Teresa, un saludo. Claro, el transporte es eje de la economía y de la historia, ¿no? Desde el momento que el hombre se volvió sedentario, es necesario con la comunicación y es en base al transporte. Pero bueno, tocábamos el tema de ruta corta, como en el tema de cercanías se tienen que hacer un estudio demográfico sobre los pueblos, sobre las villas, para poder comunicar con el eje central, en este caso Madrid, en este caso Lima, tal vez en otro caso puede ser Chiclayo, tal vez en otro caso puede ser Arequipa, como lo es en este tipo de ruta. Y creo que el error histórico que hemos tenido en la normatividad ha sido no clasificarlo como debió ser, un transporte interurbano, y no más cercano a un transporte interprovincial puro, ¿no? Es interprovincial, pero con unas características cercanas al transporte urbano. Imagínense el, el, la descoordinación económica, la problemática de sectores económicos, por ejemplo, a los señores que siembran naranjas en Guaral. O sea, viven en Lima, que tendrían ¿qué tomarían? O a los empresarios agropecuarios de Barranca, ¿qué servicio tomarían? Y a los que están en el camino, el que vive en Puente Piedra, que tiene que venir a Lima para tomar un ómnibus, o tiene que ir a Guaral para regresar a Lima. Esas son cosas que no se pueden aplicar porque el transporte urbano tampoco le va a dar esa facilidad. E inclusive las bodegas de estos carros tampoco van a tener en un urbano las facilidades que pueden tener en un provincial. ¿Por qué queremos dar a entender esto? Porque si revisamos la legislación peruana respecto a la llamada ruta corta, podemos ver algunos exabruptos que se dieron, porque en todo el mundo que existe dentro urbano, y lo que hemos tenido la suerte de viajar a Chile, y hemos visto, por ejemplo, el Santiago Valparaíso, Santiago Viña del Mar, que tienen sus distancias, no son cercanas, será 1 hora, 2 horas, 3 horas en algunos casos, verás que la Pullman o la Turbus realizan sus servicios económicos con la finalidad de que en cada cierta cantidad de paraderos sube gente, porque es un interurbano. Por eso que hay que tener mucho cuidado al momento que se reactiva el sector y tenemos que adecuar los servicios. ¿Quién sería el que más se beneficiaría, perdón, si no se define bien el servicio? El ilegal, porque el ilegal para donde quiere y cuando quiere. Entonces, lo que nosotros consideramos que se tiene que establecer en el servicio de ruta corta, en el tiempo de COVID, es un servicio parecido al urbano, pero con ciertos protocolos de seguridad que alivien a la población y puedan dar el desenvolvimiento de este tipo de servicio. Veamos, hace cerca de más de 10 años, el servicio de ruta corta existía en el tema de kilometraje, pero creo que por el error o desconocimiento de aquella época lo limitó a 300 kilómetros. Cuando las rutas que conocemos en Arequipa,
en Cusco, en el norte del país y en la selva, y en la sierra también. Ejemplos, no terminaríamos el programa, donde el porcentaje y promedio es 350 kilómetros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toquemos la ruta, por ejemplo, a Trujillo, Chiclayo, ¿no? Vas a pasar por Pasamayo, vas a pasar por Chepén, que lo vas a dejar en Chiclayo para que baje a Chepén. Entonces, esas incongruencias hacen que el servicio de ruta corta sea necesario en la reactivación de la economía del país. Más aún, si tú colocas, veamos el ejemplo peruano, ¿no? Tú colocas fase 1 al transporte urbano y fase 2 al transporte interprovincial. Yo me pregunto, ¿acaso el transporte interprovincial de ruta corta no estaría en las características de la reactivación de la fase 1? Claro, porque mucho de Ica, de los proveedores de Guaral, de los proveedores de Barranca, de Chepén, de Chimbota a Trujillo, de Arequipa a Camaná, trabajan en esas ciudades y no van a tener las facilidades de trabajar, porque van a estar esperando una fase 2 para un tipo de servicio de larga distancia que también ya tiene un protocolo preestablecido. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho como gremio? Como gremio hemos presentado un documento el día de ayer a la Dirección de Políticas Normativas, al director de Promovilidad y al director de Diálogo Social, indicando que en el servicio de ruta corta, para empresas que no excedan los 350 kilómetros y no al manejo de más de 6 horas de conducción, se permite establecer un protocolo donde se permita en determinados paraderos, que por último los paraderos se podrían discutir, se podrían establecer como estuvieron hasta hace poco con la Sutran, establecer el embarque y desembarque de pasajeros con la seguridad del caso, de acuerdo, tal vez hasta mejor que lo que viene haciendo actualmente el servicio urbano. Y acá un jalón de orejas, no al servicio urbano en sí, sino a las autoridades municipales, y en este caso a la ATU, porque el único protocolo que yo tengo es un kit de limpieza. Y dijeron, ya hay 50% menos. Y sin embargo, vemos en las combis, vemos a ejemplos que sinceramente no nos quejamos de la curva. Y muchos de ellos están contagiados en el transporte urbano. Y yo me pregunto, ¿han hecho triaje o prueba rápida al total del transporte urbano? Y no es culpa del empresario. A veces la autoridad es como la caña del pescador, deja mucho el hilo para la pesca y el pez se divierte con el pescador. Pero bueno, regresando al tema, hemos presentado el documento ayer con la finalidad de darle una oportunidad y una reactivación al servicio de ruta corta y que recupere los estatus que tenía hace 10 años. A veces el desconocimiento inclusive de los medios de comunicación, del propio pasajero, de la preexistencia de un servicio interurbano que no tiene las características del servicio de larga distancia. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de vehículos de ruta interurbana son vehículos de un piso, por las mismas características de sus inicios. Si ustedes se dan cuenta, porque también hay que ver un poco de historia, cómo comenzó la ruta corta, el gran paradero de la ruta corta siempre fue la plaza universitaria con la plaza San Martín, años 70, años 80. Y luego, muchas de esas empresas de ruta corta con características de inicios de colectivero se afianzaron en los alrededores del parque universitario. Sus frecuencias son mayores porque la actividad económica es mucho más rápida. Hasta ahí parecemos urbanos. Sin embargo, por la distancia un poco mayor y por lo mismo que está en carretera, tenemos protocolos de formalidad distintos al urbano. No pueden ir parados, por ejemplo. Hay un mínimo de horas de conducción, cosa que con todo respeto nunca se ha fiscalizado en el transporte urbano y creo que es necesario tener un cierto respeto. Estamos hablando en el Día del Trabajo y merece nuestro aplauso, ¿no? Entonces, en base a ese tema de ruta corta, hemos solicitado este planteamiento y estoy seguro que lo están escuchando en este momento la autoridad. Hace unos minutos uno de las autoridades me dijo, Martín, ¿dónde es el Face para enviar a la gente? Entonces me broma, ¿no? Es un gran amigo, yo felicito, no doy el nombre porque a veces la gente puede malinterpretar, pero hay que aplaudir que existen funcionarios que son dialogantes. Tal vez no coincidamos, porque no hemos nacido para coincidir con todo. Una cosa también es
la difamación, que eso no lo va a aceptar acá, ¿no? Pero puedo indicar que son funcionarios que en esta crisis también están dando todo de sí, porque acá hay que pensar en el tema patria, ¿no? Y bueno, esperemos que la autoridad tome en cuenta lo que estamos exponiendo, porque si fuera que tengamos todavía esa posición retrógrada, anticuada, de que solamente tengamos que adecuarnos a un protocolo de origen y destino, vamos a afectar a miles de familias, a miles de miles. Y vamos a encontrar nuevos caminantes que ahora van a caminar para llegar a su trabajo. Y creo que no es lo más sano para el país. Pero sí establecer un protocolo para que las rutas cortas, a diferencia de origen y destino, puedan ser viables. Estamos dispuestos a las preguntas del caso y como segunda parte vamos a tocar el tema de la ocupabilidad. En el mismo documento hemos establecido, se toma en cuenta la ocupabilidad de los asientos. Pero es bueno para los que están interesados también en investigar. El día de hoy nos han enviado nuestro presidente de gremio. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Un documento que lo ha sacado un medio de comunicación en Argentina, sino el Clarín, sobre la problemática de los vuelos aéreos. Y hay una frase muy interesante donde están estableciendo características de los aviones que permitan no modificar los asientos. Sin embargo, nosotros hemos presentado en el documento de ayer para reforzar el tema de ruta corta, que se evalúe que los asientos de 160, de 180 grados puedan, y esto también hemos hablado con gente de Modasa, que es un gran aliado del transporte peruano, una carrocería nacional, que entre asientos, tanto delantero como posterior, la distancia es más de 1,5 metros, ¿no? Y entre los asientos, la distancia es cerca a metro entre codos, ¿no? Sin embargo, es bueno indicar que telefónicamente no está en el documento, pero es bueno que se evalúe. No sería mala la idea de las cortinas. Pero señores, no inviertan. He visto en algunos foros, inclusive míos, donde han establecido túneles, aspersión, mantas, etcétera, etcétera. Yo les pido, por favor, que mientras Minsa no establezca la aprobación de los protocolos, les pido por favor a mis amigos que no nos vendamos como mercaderes de Venecia, porque creo que en este tema no es vender, es seguridad. Entonces, mientras no existe un protocolo, si son mis foros, sea en el chat o acá, yo los voy a borrar. No porque yo tenga un interés de otra empresa, sino que no es el momento hasta que no se aprueben los mismos. Máscaras, creo que todo el mundo vende máscaras, por favor, dejen por favor a los especialistas de cada empresa, a los jefes de seguridad y protocolo, al ministerio, qué tipo de máscara, qué tipo de guante. No estemos a la especulación de ventas y ventas, porque el día que pase algo, van a investigar y vamos a asumir una responsabilidad porque mi amigo vendía estas cosas, ¿no? Bueno, en el tema de ocupabilidad, voy a indicar, estábamos buscando, disculpe, les voy a leer para que estén al tanto del tema. Nos envió nuestro presidente, el señor Navarrete, que es bueno comentarlo. Acá está. Aeropuertos, protocolos. En estos momentos, dice acá, está en La Nación, a los que quieren entrar está en, busquen Business Trimper se llama, creo que lo pueden ver. El mundo entrenará un nuevo protocolo para viajes. Lo interesante acá es que las compañías aéreas que tienen las mismas problemáticas que el transporte interprovincial están tratando de analizar y lógicamente convencer a sus autoridades internacionales que el listamiento físico en base a protocolos antes de llegar al terminal y luego dentro del terminal son muy parecidos a los nuestros, tienen que establecerse. Es interesante porque también ya nos hemos preparado para eso. Pero lo interesante que habla es que en el distanciamiento habla que por las características del vuelo, del aire acondicionado y de los asientos,
no necesitan dejar un asiento en espacio, como si vacío. Interesante, analizable. Nosotros hemos enviado este documento también a la autoridad para que lo analice. Nunca es malo dejarlo en el olvido, es bueno que también la autoridad vea si es viable, ¿no? Bueno, creo que hemos tocado el tema de ruta corta, pero no podemos dejar de criticar el mal comportamiento de la PNP, con todo el respeto, porque nos han traído fotos también y videos donde vienen circulando impunemente. Entonces, la mejor forma de evitar esto es cerrar los sistemas paralelos administrativos. No se olviden, sistemas paralelos administrativos. Cuando la administración tiene falencias, cuando la administración no norma algo, ruta corta, no lo norma bien, cuando la autoridad no es consciente de un derecho, acuérdense, ¿qué es el derecho? Norma, valor y costumbre. La norma está desfasada, no toca con la realidad. Cuando no existe derecho, el único beneficiado es el sistema paralelo administrativo. ¿Qué son los sistemas paralelos administrativos? La corrupción, legalidad, la informalidad, esas combi, esas van. A ver, doctor, ¿qué opinión tiene sobre la ayuda al transporte metropolitano al de apoyar el parte del gobierno central con una... Te doy la razón. No soy padre porque yo no soy un dirigente aún nombrado de los urbanos, ¿no? Y creo que estoy tratando de informar y traspasar toda la información que en estos momentos, y nos han llamado por teléfono, le preocupa al transportista de ruta corta. Porque durante varias décadas, su normativa ha chocado con la realidad. Por lo tanto, no hay derecho. O sea, no hay más, porque no está adecuada a la realidad, a la costumbre, ¿no? Y son valores que distorsionan, porque generalmente algunos confunden esos valores de formalidad con una combi y una van. Ahora, en el tema que tú me indicas, Abel, yo considero que el transporte urbano no solamente son los corredores de metropolitano. Y para que tengas información, el día de hoy hay un comunicado apócrifo, digo apócrifo porque nadie lo firma, de la ATU, donde ya viene discrepando con todos sus directores, que son los directores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde hay divergencia de opiniones, porque al parecer no coinciden con el comportamiento de los corredores. Acuérdense que los corredores están subiendo el precio. ¿Y por qué digo que este tema no coincide con la realidad? Porque el transporte de los corredores no es más que el 30% del movimiento urbano en la ciudad de Lima. Y por lo tanto, el apoyo que tiene que haber al transporte urbano no solamente es al corredor. Punto uno. Punto dos, vuelvo a indicar, como lo indicamos hace 2 días, que la divergencia, el falso caudillismo y la falta técnica, ojo, la falta técnica, ¿qué digo la falta técnica? Que no tienen fundamentos técnicos. Por ejemplo, ha salido un grupo de transportistas en medios de comunicación y han hablado del tema de protocolo. Pero el tema de protocolo es todo. También, como decían muchos amigos acá, hay trabajadores, hay empleados, hay pagos de vehículos. Entonces, tiene que ir, el protocolo es una respuesta empresarial también ante una solicitud que tú pides a la autoridad. Porque tú no vas a ir, con todo respeto, nadie en su operación comercial va a ir de protocolo, ¿no? Pero también lo que tú pides tiene que estar sustentado técnicamente. Por eso que comentaba que hace 2 días nos comunicamos hace 4 días se comunicaron con nosotros, y me dijeron, Martín, porque lo confianza con ellos tantos años, ayúdanos a hacer un bosquejo, una solicitud, porque también queremos aprovechar nuestros buses para apoyar con nuestros protocolos. Y por eso, jalón de orejas, porque miren qué fecha estamos, y si ustedes hacen un análisis de la región, el transporte urbano no ha dejado de parar, no ha dejado de trabajar. Pero me sorprende que las medidas económicas e inclusive de protocolo sean muy limitadas en el transporte urbano, pero súper limitadas. Entonces, en base a lo que hemos conversado, se ha presentado una carta, que es el gremio AMEUS, en el cual solicita cosas básicas y técnicas.
No puede cobrar. ¿Ustedes consideran que el transporte público pague peaje? La libertad no solamente de los corredores, ojo, también es de todos los demás transportistas. ¿Ustedes pueden creer que hay rutas que se entrecruzan? Tiene que haber la coordinación de la frecuencia. Tiene que haber una coordinación porque no veamos el espectáculo de esos paraderos que parecen embudo de botella, porque la gente va como loca, como toros. O sea, es que están pidiendo sentarse con la autoridad y entre ellos establecer un sistema de frecuencia, de paraderos para distintas líneas. ¿Se acuerdan antiguamente en Lima? Que lo quisieron implementar, pero en los años 80 servía mucho. O sea, uno sabía que en tal cuadra paraba la 2 y a las 3 cuadras paraba la 54 y más allá la 59, porque era lógico que no podía haber un montón de cuadras y todos tomaban lo que quieren. ¿Y quién originó el caos? Las combis. Las combis, cuando se liberalizó el transporte en el gobierno de Fujimori. Puede haber tenido sus cosas buenas Fujimori, pero en el tema de la liberalización del transporte, nadie puede negarlo, creo que ni las personas que establecen o se dedican a parámetros de transporte pueden decir que fue lo mejor, fue lo peor para el país. Bueno, vamos a seguir. Bueno, un saludo a Gabriel, y justamente es una empresa muy buena en ruta corta. Ellos hacen Piura Tumbes. Es la líder en el mercado Piura Tumbes, que si no me equivoco tiene 4 horas. Y una empresa, por ejemplo, pongamos el ejemplo del Dorado. El Dorado va a Piura, Sullana, Talara, Máncora, Zorrito, ya me confundí, Puntal, y llega a Tumbes. Tiene como 5 o 6 paraderos, situación distinta. Entonces, el vehículo de alta gama, de alta distancia, no va a ser eso. O sea, mi posición, ¿no? Yo entiendo que un vehículo de alta gama, de alta distancia, sí puede tener 3, 4 escalas comerciales. Un Lima Huancayo, La Oroya, Logio, Jauja, Huancayo. Son 8 horas de viaje. Pero una ruta de 5 o 6 horas tiene que tener ciertas facultades que eso lo convierte en interurbano. Entonces, si queremos decir, no, estás mal, veamos Chile, veamos Colombia, veamos España. Ustedes dirán, cuando van al terminal de Soyuz, terminal de cercanía, ¿se le ocurrió algo? No, no se le ocurrió a nadie. La historia del transporte de cercanías tiene cerca de 150 años. Y a raíz de la unificación de las empresas de cercanía en 1959, si no me equivoco, se armó todo un esquema de trenes y autobuses. ¿Por qué no podemos nosotros? La envidia, el egoísmo, la falta de normatividad clara. Entonces, esas situaciones creo que debemos aprovechar en esta pandemia el beneficio al poblador con una norma clara y transparente que no permita que los ilegales, en base al famoso sistema paralelo administrativo, funjan y reinen en su casa. Desde ya vuelvo a reiterar, ¿cómo es posible que unas combis de Lima hayan llegado a Arequipa? ¿Cuántos puestos de ejército y de la policía pasó? Yo felicito el trabajo del coronel de carretera, nosotros estamos coordinando con él muchas cosas, el señor Elin Casanova, pero yo estoy seguro que va a investigar, porque esto ha sido en parte de los medios de comunicación, qué pasó. ¿Cuántas de esas personas ahora podrán contagiadas? Bueno, señores, hemos tratado de resolver. Bueno, un saludo también a Anderson López, un amigo del fútbol, ¿no? Saludos a mi amigo Los. Sé que me quieren mucho. No, una broma. Creo que hemos tratado de resumir la problemática de ruta corta. Para mí es un secreto que es una actividad preexistente, porque el derecho no la normó, ya preexistía. En la historia de existencia, por no decir siglos, hemos dado el ejemplo de Lima Callao. Y por lo tanto merece una norma que la respete, cada vez establezca parámetros de formalización, parámetros de circulación, una movilidad sostenible que no afecte a los usuarios, y segundo, no permitir que sistemas paralelos administrativos, ilegales, falsos, transiten y circulen, afectando una realidad que debe estar bien establecida. En segundo lugar, el tema de la ocupabilidad, ya hemos indicado
que el único punto que faltaba para el protocolo era el tema de la ocupabilidad de asientos. Yo felicito a los directores involucrados del ministerio porque están tratando de viabilizar temas que nunca se vieron. Y también un jalón de orejas a nosotros por tal vez no reclamar más y no incidir. Son años que tal vez de lucha infructuosa o inclusive de algunos malos funcionarios o otros buenos funcionarios pero que no le dieron la prioridad del caso. En el tema de ocupabilidad, para terminar, reitero, nosotros en los vehículos de 4 filas se está indicando que evalúe el tema, aquí un escrito, doctor, ¿en qué está esta ley? La ley del auto colectivo. Bueno, qué buena pregunta, Héctor, ya iba a terminar y lo iba a dejar. Nosotros hemos coordinado con algunos medios de comunicación, estamos a la espera porque el grupo parlamentario del FREPAP, que no sé si ahora a Dios, porque precisamente si ahora a Dios, si ahora a Dios, tú respetas los principios de la Biblia y los de la Biblia son principios ahora constitucionales en muchos de los casos y que establecen el bienestar de la sociedad y el no matar, ¿no? No matar. Pero los señores del FREPAT, como no sé en qué parte están, con todo el respeto al tema religioso, pero sus congresistas no sé en qué parte, han activado los proyectos de ley del automóvil colectivo que quedaron en archivo el año pasado y lo han elevado a Junta de Portavoces, para que la Junta de Portavoces le eleve al Pleno, en plena pandemia, ¿no? Qué interesante. Entonces, nosotros nos pensamos, ¿no? En estos momentos que quieren circular una combi o un auto colectivo en la carretera y estamos bajo principios de salubridad, lógico, como han visto que ya la autoridad se ha manifestado, como han visto un gremio serio que está dando pautas técnicas que es imposible su circulación, no faltan los oportunistas, los estafadores, los parlanchines, los que deben dádivas, y bueno, sale una norma totalmente, o sea, quieren sacar una norma totalmente antitécnica, ¿no? Donde una combi, que hay 3 filas, llevan 11, 12, quieren llevar a los 12 o 15. Ya pues que lleven 3, que lleven 4. ¿Cuánto mide el ancho de una combi? ¿Cuánto mide el ancho de un bus? Saquen conclusiones y creo que desde ya seguimos con la pauta. Tenemos que denunciarlos, tenemos que coordinar con sus medios de comunicación. La sociedad está buscando situaciones técnicas. Ya el tema ha cambiado. Ya no es el tema político, lo vengo reiterando. La sociedad respeta al técnico, porque no quiere que esto vuelva a ocurrir. Y acuérdense que en las próximas décadas va a ser así, porque la sociedad lo que menos quiere es una nueva desgracia. Y la nueva desgracia va aparejada con cambios de conducta. Bueno, señores, he tratado de ser lo más claro, yo les agradezco y el día lunes voy a tratar de coordinar con un estudio laboral para ver si lo encajo acá a nuestra comunicación para que especialistas en temas laborales, porque se han pedido, puedan dar una opinión laboral a ustedes. Yo creo que en el tema de transporte les puedo dar miles de respuestas, pero en el tema laboral prefiero un especialista. Estoy coordinando con el doctor Escarafone, que tiene una revista laboral muy acreditada acá en el país, para enlazarlo y que dé una opinión sobre los temas Reactiva Perú, el tema de AFP, y ustedes puedan dar las preguntas del caso y resolverlas en el instante. Yo les agradezco a todos, respetando la formalidad, y como dijo una muy buena frase en el grupo de directorio de gremio, no es el momento de competir. En estos momentos no. Apoyemos al país. Muchas gracias. Hasta el día lunes.